en Mateo 28, versículos del 5 al 10. 7 sucesos rumbo a gloria, el título de nuestra predicación, de nuestro mensaje de esta mañana. Así como el viernes veíamos 7 sucesos rumbo al Gólgota, esta mañana es domingo de resurrección, el domingo, el día del Señor, que por cierto en ninguna parte de la Biblia aparece el domingo mencionado como el día del Señor. Sin embargo, por el testimonio dejado en el día que Él resucitó, se ha acuñado ese término para hacer referencia al día domingo, el día en el que la iglesia se reúne para tener la oportunidad de alabar y bendecir y glorificar el nombre del Señor mientras se edifica y se educa, se instruye en las verdades divinas. Dice la palabra de Dios ahí de pie, siguiendo en silencio, más en el versículo 5 de Mateo 28, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Gloria al Señor. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo ha dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor, pero con gran gozo, dice ahí, temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la... ya ese es el versículo 11, y lo tengo considerado en el bosquejo, pero vamos a terminar la lectura ahí en el versículo 10, en donde dice: para que vayan a Galilea y allí me verán. Para que vayan a Galilea y allí me verán. Gloria al Señor. Ahí terminamos la lectura de la palabra de Dios. Puede sentarse, no se ponga demasiado cómodo para que no se me vaya a dormir al minuto 15 o al minuto 21 de la predicación, mientras avanzamos en lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirles esta mañana o esta tarde en sí. 7 sucesos rumbo a gloria. Respecto del hecho fehaciente e irrefutable de la resurrección de Jesús de Nazaret, vemos que según Mateo 28, del 1 al 7, algunos de los versículos que de hecho alcanzamos a leer en este pasaje, Marcos 16, del 1 al 7, Lucas 24, del 1 al 7 y Juan 20, del 1 al 10, el testimonio eterno indica que los 4 evangelios registran la tumba donde había sido sepultado el cuerpo de Jesús como vacía. Dios en su gracia, tengo que decirlo, en su purita gracia, en su sublime gracia, ya le concedió a su inútil siervo visitar los lugares geográficos que se disputan la autenticidad de la tumba original, ahí en Jerusalén. Y sí, si es la que está en el jardín por fuera de la ciudad, al exterior del muro de la antigua Jerusalén, en ese espacio que le han puesto el jardín de la tumba, o si aquella tumba fuese la que reclaman los católicos, sobre la cual han edificado un enorme edificio conocido hoy como la Iglesia del Santo Sepulcro, en la que hay encubrimiento ahí y misterios. Dicen que la tumba del Señor está ahí en un subnivel, es decir, bajo tierra. Para llegar a ella tiene uno que prácticamente entrar algo como que es como un pozo.
Bueno, pues a ambas Dios me concedió ir. Y sí, se lo puedo decir como testigo ocular, está vacía. Está vacía. Acompáñeme al breve asomo en el que de manera metafórica Jesús anuncia su resurrección. ¿Por qué va a ser metafórica? Bueno, mire conmigo lo que dice Juan en su capítulo 2, versículo 13 en adelante. La palabra de Dios hablando. Ya voy a empezar a leer y estoy en Lucas, déjeme corregir. Juan capítulo 2. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Entendemos que la Pascua es esa festividad que ya les explicaba y les predicaba el viernes, que era una celebración anual que por más de 3.400, 3.500 años el pueblo judío venía celebrando. Y dice este pasaje, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Es un pasaje que está escrito ahí en Salmo 69:9. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús, y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¡Qué expresión! ¡Qué expresión! Versículo 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Gloria al Señor que este pasaje está escrito por Juan. No debemos olvidar que fue el último evangelio escrito. Y digo que gloria a Dios porque tiene una revelación más contundente y más profunda que los demás, indiscutiblemente. Pero no nada más eso, sino que Juan es misericordia suficiente, claro, inspirado por el Espíritu Santo, para algunas veces, como en esta, explicar un poquito lo que está escribiendo. Porque si no estuviera ahí este versículo 21, tal vez nosotros estaríamos extraviados. Miren lo que dice el 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¡Pum! Revelador. ¿Qué declaración que el maestro acababa de hacer? Destruid este templo en 3 días y en 3 días lo levantaré. Se estaba refiriendo a su cuerpo físico. Y aquí, por eso les decía, es como un asomo. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. De aquella que podría parecer una intrascendente circunstancia vivida, queda marcada en los discípulos, de manera que cuando sucede esa reconstrucción en 3 días del cuerpo ya resurrectado del Señor, los discípulos se acuerdan. El apóstol escribe todo lo vivido con conocimiento concluyente, conociendo el desenlace de cada crónica, de cada circunstancia, de cada conflicto o de cada venturosa situación que reporta en su evangelio. Por lo anterior, la luz de la revelación del evangelio de Juan por lo anterior, la luz que la revelación del evangelio de Juan tiene, siempre será más contundente y no podía ser de otra manera, ya que nos está revelando al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Dice en el versículo 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y por eso dábamos gracias a Dios por el testimonio del versículo 21, porque aclara y dice,
Él hablaba del templo de su cuerpo. Y de acuerdo a lo que dice el versículo 23, muchos creyeron en su nombre por aquel dicho. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos creyeron y muchos creyeron en su nombre. Para cerrar esa introducción y abordar el mensaje que Dios nos ha dado esta tarde, le envío a leer detenidamente esta verdad eterna. Miren lo que dice versículos 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El apóstol escribe revelando lo que hay en la mente de Dios. Dice, conocía a todos. Él conocía a todos los que estaban siendo testigos de aquel momento en el cual era confrontado. Conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio, aviso o reporte. Él sabía lo que había en el hombre, es decir, en su corazón, de todos aquellos testigos. Gloria a Dios, como siervo de Cristo, esta mañana soy llamado a ponerle sobre aviso de que Él no solo conocía a todos allá en el atrio del templo. Él conoce a todos los que están oyendo este mensaje. A todos, donde quiera que usted esté. Y no solo eso, así como Él sabía lo que había en aquellos hombres, es decir, en su interior, así Él sabe lo que hay en el interior de cada uno de ustedes. Hombre, mujer, niño, niña, joven, adulto o anciano. En cada persona. En usted. Él sabe lo que hay en usted. En este mismo momento, al estar viéndonos, ya sea en vivo o de manera diferida. Dejando ese pensamiento y esa advertencia, es que abordaremos entonces el mensaje de la palabra de Dios. 7 sucesos rumbo a gloria. Padre nuestro, a la hora de predicar tu palabra, Señor, bendice al emisor de la misma, que es nada más que un instrumento inútil en tus perfectas y expertas manos e intenciones. Y bendice también a cada oyente que a través de oír tu palabra pueda ser edificado, corregido, exhortado si fuese el caso, Señor, consolado y dirigido a donde tu soberana voluntad nos dicte. Controla pues, Señor, tú el tiempo y el espacio y déjanos recibir la bendición que tú tienes para nosotros sin que nosotros te signifiquemos ningún estorbo. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén. Eran ya las primeras horas del domingo. Aún oscuro, y los escritos anecdóticos reportan un terremoto. Reportan una piedra que sellaba aquel sepulcro removida. Y reportan la tumba vacía. Vacía de un cuerpo que nunca, no obstante toda la sobrevigilancia y resguardo que se tenía sobre él, no fue, no ha sido, ni será encontrado, pues él resurrectó. Número 1. Vamos a ver aquí, de acuerdo a los sucesos rumbo a gloria, 7 sucesos rumbo a gloria. Número 1. Un encuentro providencial con las mujeres. Y ya leímos parte de este pasaje ahí en Mateo 28, pero veamos específicamente o releamos específicamente lo que dice Mateo 28, versículo del 8 al 10, porque aquí se concentra en el punto que estamos abordando. Dice la palabra de Dios: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor pero con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Shalom, salve, dice aquí. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Gloria al Señor.
Podemos ver aquí el testimonio de este relato bíblico que es verdad y que es para la eternidad, de que Jesús aquí le salió al encuentro. Es que debemos entender, usted y yo, que el Dios resurrectado de entre los muertos sigue avanzando en su ministerio para venir al encuentro. Él es el que viene al encuentro. Él es el que viene al encuentro no solamente de los suyos, pero de aquellos que siendo suyos todavía no le han conocido, todavía no se han rendido a Él para salvación y vida eterna. Jesús le salió al encuentro, es Él el que sale de las Pléyades celestiales y también es Él el que nos encuentra. Versículo 10, es Él el que les dice, no temáis e id. Es que todo aquel que ha llegado, es que a todo aquel que ha llegado el conocimiento de la salvación que hay en Cristo, es resultado directo de Jesús saliendo a su encuentro. El elegido de Dios tiene el privilegio de tener predestinado no solamente su destino eterno, pero su ministerio delante de nosotros. Y cuando Jesús nos salió al encuentro, ¿usted se acuerda de ese día? Como lo he compartido ya algunas veces, en aquel altar familiar, siendo yo un chiquillo de 11 años, con mi mamá, guiando aquel devocional familiar, apoyada en la historia de Zaqueo, Jesús salió a mi encuentro. Es que es el efecto, es un suceso rumbo a gloria. El Jesús resurrectado está en el ministerio de salir al encuentro tanto de usted como hijo de Dios para infundirle valor para que vaya y anuncie, o a usted, si no le conoce, para que tenga ese encuentro personal con Él. Un encuentro providencial, que el testimonio que nos dice Mateo fue con las mujeres, pero ellas son la ilustración fehaciente de todo aquel hijo de Dios verdadero creyente, ya con su fe puesta en práctica para salvación y vida eterna, o aquel que siendo elegido de Dios, entre los que no dudo pueda estar uno de ustedes que me escuchan, pueda venir al conocimiento de Dios, porque esta mañana Él le salió al encuentro. ¿Se acuerda que en la introducción le dije? Él no solamente conoce a cada uno de los que están oyendo, pero también conoce lo que hay en ellos. Y muy probablemente, no, déjeme quitarle muy probablemente, Él sabe perfectamente la profunda necesidad, el inmenso vacío que hay en su corazón. Y esta mañana ya le salió al encuentro. Ya le salió al encuentro. 7 sucesos rumbo a gloria fue el número 1. Si nosotros avanzamos, el número 2, un complot encubierto frustrado. Ahí mismo en Mateo 28 vemos lo que dice los versículos del 12 al 14. Dice, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Ay, ay, ay. Voy a leer el 15. Y ellos tomando el dinero hicieron como les habían instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Este otro suceso es uno de los 7 rumbo a gloria. Completamente al margen del Jesús resucitado, del Jesús resurrectado, se da este complot, pero es un complot que queda frustrado. Soldados y políticos, en este caso judíos, intentan demeritar un hecho consumado, la resurrección del Nazareno. Un hecho consumado. Como lo mencioné en la introducción, aquellos vigilantes a sueldo habían sido testigos de el terremoto,
habían sido testigos del descenso del ángel, habían sido testigos de la remoción de la piedra, habían sido testigos de la salida de Cristo del sepulcro. Así que por la gracia de Dios le fueron otorgados los mayores medios de convicción. Podrían con toda razón haber venido al conocimiento de Dios. Esperabas, lo que menos esperase de ellos es que creyesen ahora en el Cristo que habían visto ellos levantarse de la tumba. Pero lo que vemos es una obstinación, una incredulidad resistente a la que quedaron fijados. Veamos brevemente lo que dice Mateo 27, un capítulo previo, los versículos 63 en adelante, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo: aún después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Más seguridad era necesaria? Vienen los oficiales que tenían poder entre los judíos, y hacen referencia a una memoria muy clara. Es que la palabra de Dios se queda en la memoria de propios y extraños. Cuando que ellos llegan con Pilato, le dicen: nos acordamos. Hasta los inconversos se acuerdan de la palabra, del dicho de Dios, del dicho de Jesús. Y piden que el sepulcro se asegure. ¿Cuál fue la respuesta de Pilato? Ahí tienen una guardia, aseguradlo como saben. Se les facilitó avanzar en el complot. Lo aseguran, lo sellan y ponen su guardia. La burda estrategia de los ancianos, absurda y torpe. ¿Sabe que así suelen ser las excusas? Absurdas y torpes. Una vez que aquellos vienen y les avisan, no está. Lo que estábamos cuidando se nos fue. Así es que se juntan y hacen un concilio, hacen una junta en la que traman y maquinan cómo pueden en un momento dado desvirtuar ese hecho fehaciente, contundente, que hasta la eternidad sigue vigente, simplemente por una razón, porque es la verdad. Cristo se levantó de entre los muertos un día como hoy. Así es que, como resultado de aquella junta, deciden dar una gratificación monetaria, que según leemos fue cuantiosa. Así los compraron para que callaran. Pero note conmigo lo absurdo del versículo 13. Y estamos en 28:13. Dice: diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche. O sea que les dictaron. Aquí vemos a unos liderazos dictándoles cómo van a salir del atolladero para sostener la mentira y la falsedad. Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Qué tan absurda era esa excusa? Estando nosotros dormidos, o sea, ¿no se están dando cuenta? Esos son guardias romanos. Y les piden que lleven una excusa que podría costarles la vida. Porque a eso añaden: y si se enterase el gobernador,
nosotros le persuadiremos, es decir, nosotros aquí entre políticos, entre líderes de la política, aquellos de Roma, nosotros de la nación de los judíos, nos vamos a poner de acuerdo y los persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Qué le pasaba a un soldado romano si se dormía estando en guardia? Basta nada más asomarnos a un testimonio que está en Hechos 12:19, en donde Pedro y Silas, estando en la cárcel, la manifestación del poder de Dios los libera. Y aquel guardia ya sabía lo que le esperaba, al punto de que estaba a punto de suicidarse contra su espada. Lo que estaban proponiéndole era que dijeran que estaban dormidos. Oh, cielos. Hermano, que no seamos ustedes y yo sorprendidos en una excusa absurda cuando de tratar de evitar nuestra responsabilidad de la vida en Cristo, salgamos con absurdas excusas. Suele suceder con aquel hermano que ya por tiempo no se ha parado en la iglesia. El día que viene no necesitamos preguntarle qué pasó. Nada más lo saludamos. Gusto de verle, hermano. ¿Cómo está? Oh, bien, hermano. Fíjese que... Y empieza con la lista de excusas. Ah, cielos. Este complot de encubierto fue frustrado. Hermano, hermana, con el Señor no hay que excusarnos. Ante el Señor hay que arrepentirnos. Y ante el Señor hay que confesar pecado y apartarse del mismo. Ahí vemos entonces un complot encubierto, pero que queda frustrado. Número 3, en nuestro bosquejo, vemos entre los 7 sucesos rumbo a gloria el tercero, un acercamiento a sus discípulos. Mire lo que dice de 18 al 17 del mismo Mateo 28. Versículos 17 y 18. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bueno, dice el 16. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús les dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí observamos que al ver al maestro, sus discípulos primero le adoran. Pero entre estos que aún estaban ahí adorándole, algunos dudaban. Y de acuerdo a lo que dice el versículo 18, es importante considerar, versículo 18, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Bueno, número 1, se acercó. Se acercó. Al percibir que el Hijo de Dios duda, lo primero que el maestro hace es acercarse. Y es que la cercanía de Jesús, así como en aquella ocasión, en aquel acercamiento a sus discípulos, la cercanía de Jesús inunda de paz y de confianza y de esperanza y de seguridad. Una vez que se acercó, número 2, les habló. Es que las palabras, y es que la voz de Jesús es viva y su palabra eficaz. No solo son consuelo, son consejo, son sabiduría, son amor, son certidumbre de fe. ¿Y qué es lo que les dice? Les dice: la potestad es mía. Me fue dada en plano universal, es decir, en los cielos y en la tierra. No duden, el poder es mío, no de ustedes.
Sabes que el verdadero creyente no confía en su propio poder. El verdadero creyente ejerce su fe en el poder de Dios. Cuando Él se acerca y les habla, aquellos que dudaban, sin duda, a partir de ese momento dejaron de dudar. Ellos sentían ya la soledad que representaba que el pastor haya muerto, y ellos se sentían dispersos y desamparados. Pero cuando el Señor se acerca y les habla y les dice: no duden. El poder es mío, solo mío, no de ustedes. Así es que cuando les va a dar la comisión, que en los siguientes versículos aparece, les está notificando lo que a ellos les va a corresponder y de lo cual ellos no son responsables directos de que aquella misión se cumpla. Ellos tendrán una participación, pero no serán los responsables directos. ¿Por qué? Porque desde ese día se habrían de acordar de que la potestad es dada al Señor, universalmente dada a Él. Por eso en nosotros no debe haber ninguna duda respecto de cómo el Señor nos instrumenta desde su soberanía. Es Él el que obra, no usted ni yo. 7 sucesos rumbo a la gloria. Número 4. Camina con 2 discípulos. Uno de ellos, de nombre Cleofas, no se dice el nombre del otro. Veamos ahora lo que nos revela el testimonio de Lucas ahí en el capítulo 24, versículo 13 en adelante. Lucas 24. Dice la palabra de Dios en Lucas 24. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Si brincan conmigo al versículo 25. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró en toda la Escritura lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iban más lejos. Como que iba más lejos. Caminan rumbo a Emaús. Hay 2 de ellos, 2 de los discípulos del Señor, uno de ellos Cleofas. Y usted dirá: hermano, nos acaba de enseñar el nombre de los apóstoles y ahí no está Cleofas. Bueno, es que vamos a aprender hoy que la diferencia entre un discípulo, que es el que sigue, es diferente a un apóstol, que es el que es enviado. Y los apóstoles fueron 12. Los discípulos somos todos los que seguimos al Señor. Bueno, de entre ellos había uno que se llamaba Cleofas y del otro no se nos da el nombre. Pero
vemos que van a una aldea, la aldea de Emaús, más o menos en distancia que nosotros podamos asimilar más o menos a unas 8 millas, 13 kilómetros de Jerusalén. Jesús los aborda con dos preguntas. Ellos van caminando y van platicando entre sí, muy probablemente me los puedo imaginar y le invito a usted a imaginarse sin que eso nos lleve a pecar necesariamente, pero me los puedo imaginar caminando agachados, tal vez pateando piedritas, diríamos. Van rumbo a Emaús, de repente otro caminante se les acerca y los aborda haciéndole dos preguntas. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre ustedes? Y luego la siguiente, ¿y por qué estáis tristes? ¿Nota usted la vigencia actual que estas preguntas tienen? ¿De qué platica usted, hermana, con su esposo? ¿De qué platica usted, hermano, con su esposa? Hoy en día. ¿De qué platica con los suyos? ¿De qué platica con su patrón o con su empleado? Y en medio de esta crisis cabe muy bien la vigencia de esta otra pregunta. ¿Y por qué estáis tristes? Jesús, según el versículo 19, simula no saber del tema y todavía pregunta qué cosas. Aquellos inmediatamente hasta le reprenden. ¿Eres tú el único que no sabes? Qué ironía. Realmente era el único que sabía lo que estaba pasando. Todos los demás eran los que estaban confundidos. Pero pregunta no porque él no sabe. Él pregunta en una actitud paciente, una oportunidad para escucharles. Sí. Siempre que el Señor se acerca a nosotros, nos hace esas preguntas. Y aunque Él sabe perfectamente cuál es la circunstancia, cuál es la adversidad, cuál es la tribulación que estamos viviendo, o aún Él sabe perfectamente cuál es el gozo cuál es la circunstancia que nos está causando aquel gozo, Él nos pregunta porque quiere tomar la oportunidad de escucharnos. Sí. Para que así como escuchó a aquellos dos en el camino de Emaús, nos escuche a usted y a mí. Mire lo que dice el versículo 25 y 26. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Sabe qué es lo que les dice en esa reprensión severa? Pues les dice: insensatos y tardos de corazón e ignorantes. Pero todo lo que está haciendo, todo lo que es necesario de parte de Dios es recordarles lo que ya ellos sabían. Y eso es lo que muchas de las veces el Señor trae a nuestra memoria. Lo que usted y yo ya sabemos, pero siempre que lo oímos de primera mano otra vez, en el testimonio que su Espíritu da a nuestro espíritu, nos conforta. Miren lo que dice el versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Según lo que nos dice el versículo 30, primero él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, porque cada vez que comáis de este pan, la muerte del Señor anunciáis. La muerte del Señor Jesús ya había sucedido hacía algunas cuantas horas, pasado 3 días a lo sumo. Sus ojos se abrieron en ese momento, el presente,
y habrían de seguirla anunciando hasta que Él venga el futuro. Es el testimonio que cada verdadero creyente hoy hace cada vez que participa del memorial de la Cena del Señor. Cuando en una sintonía espiritual con ese acontecimiento, da testimonio de lo que pasó allá en ese sepulcro vacío, en la resurrección de Cristo, y está esperando que Él regrese nuevamente. 7 sucesos rumbo a gloria. Número 5. Ahora come con sus discípulos. Según Lucas 24, del 39 al 48. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, gloria al Señor. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Además del testimonio de Lucas en su evangelio, también escribe la crónica de lo dicho por Pedro, allá en Hechos 10, 40, 41. A éste levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Es Pedro hablando. Su soberanía entra en función evidente. No necesitaba comer. No, ya estaba en su cuerpo glorificado, pero sabiendo que el asombro de los suyos estaba latente, pues ver al Señor resucitado no era poca cosa. Según versículo 39 al 40, se presenta resurrecto, vivo, mostrando manos y costados y sus pies, y era difícil para aquellos poder asimilar tal sorpresa. Versículo en 41, él sabe que con compartir algo de comida ofrecerá otra evidencia de un cuerpo en funciones sensoriales y hasta funciones digestivas. Si estás dudando que yo soy el verdadero maestro, aquel que murió en la cruz del Calvario, bueno, pues mira, tienen algo de comer. Gloria al Señor. ¿Con qué tino el Señor, con qué sabiduría el Señor infunde confianza a los suyos? Es en el versículo 45 que el objetivo superior de aquella reunión con los suyos se cumplió. Porque dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Es muy importante apreciar aquí un principio eterno. Es la comunión con Dios la que antecede a su revelación. Es que no tenemos comunión con Dios y a veces queremos conocer su voluntad. Queremos conocerle a Él, pero no pasamos tiempo con Él. ¿Notas cómo el Señor invierte tiempo fomentando esa comunión, esa fraternidad? ¿Usted cómo se imagina esa escena? Aquellos eran unos cuantos, no eran muchos. No eran nada más los 11 o los 12. Si quisiéramos poner hipotéticamente al número 12 ahí todavía. Eran más que esos. Así es que el tiempo que pasó de aquellos que estaban asombrados en un letargo de saber, ¿es esto realidad o estoy soñando? ¿Qué está pasando? Es algo parecido, ¿verdad? En una ocasión me tocó estar en una firma de libros, el autor de uno de estos libros que me tocó comprar. Ahorita escapa a mi memoria el título del libro, pero sí me acuerdo de la escena.
en donde habíamos aproximadamente unas 180, 200 personas en la presentación del libro. Y bueno, para ir a que nos lo firmara el libro había una fila grande. Y no queríamos nadie perdernos la oportunidad de tener el libro firmado por el autor. Pues podemos imaginar un tumulto como ese. Así es que no pasó poco tiempo. Y muy probablemente alguno de los que se acercaban a tocar esas manos y a meter la mano en su costado tendrían alguna pregunta que hacerle al Señor. Algunos otros, tal vez enmudecidos, solamente se paraban frente a Él. Simplemente ver esas huellas en sus manos. Les enmudecía. Pero el Señor está pacientemente pasando tiempo con los suyos. El tiempo que Él reclama desde su soberanía que pasemos usted y yo. Una vez que se cumple este tiempo de comunión, entonces, y hasta entonces, su entendimiento es abierto. Su entendimiento se abre. Y entenderemos entonces que siempre la comunión antecederá a la revelación. ¿Está usted teniendo comunión con Dios? ¿No será esa la razón por la que su entendimiento está nublado, está cerrado, entenebrecido? Coma del pan de vida en comunión y verá cómo el Señor le abre el entendimiento. 7 sucesos rumbo a gloria. Número 6. Sopla el Espíritu sobre sus discípulos. Ahora vamos a ir a Juan. Dejamos a Lucas y nos brincamos a Juan. Capítulo 20 de Juan y empezamos la lectura en el versículo 19. Juan 20, 19. Dice la palabra de Dios: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Podríamos decir que lo que está relatando aquí el apóstol Juan es equivalente a lo que está relatando Lucas en su evangelio, pero hay algunas observaciones diferentes, o se puede decir que Juan considera que Lucas no. Y vamos a tratar de asomarnos rápidamente a ellas. El indicativo del apostolado quiere decir enviados. Por eso es muy importante distinguir. El discípulo es el que sigue, mientras que el apóstol es el que es enviado. Observemos lo que dice el versículo 19. Dice: la noche de aquel mismo día. ¿Cuál día? El de su resurrección. Así como en las primeras horas de ese día Él había resucitado, aquí ya del mismo día ya son las horas, pero de la noche. Mismo versículo 19 dice: estando las puertas cerradas. Por miedo. Miedo a los judíos y también miedo a los romanos. No nada más había miedo, había incertidumbre. ¿Qué nos espera aquí encerrados? ¿Quién nos va a decir ahora para dónde jalamos, caray? Y desconcierto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Así que vemos tercer orden de sucesos ahí, o tercer orden de hechos. Jesús se pone en medio. Gloria al Señor. Oportuna aparición. Aquella noche, la noche del mismo día, Él se pone en medio de ellos.
es que ustedes y yo debemos entender que el Dios resurrecto está en medio de los suyos siempre, siempre. Él está en medio de ellos, se aparece en medio de ellos, en tiempo y espacio. Y esa es una prerrogativa que en Jesucristo los que no lo conocen, los inconversos, no tienen. Por eso podemos entender muchas de las veces la desesperación entre aquellos conocidos o familiares inclusive. Se sienten desconcertados, temerosos, en desesperación, en ansiedad, porque a ellos no les es dada la prerrogativa de percibir la presencia de Dios en medio de ellos. Usted y yo sí la tenemos. El siguiente hecho es lo que el Señor les dice: paz a vosotros. Así como Lucas dice salve, aquí es shalom, paz a vosotros. Ya vimos que en tiempo y espacio el Señor aparece, pero ahora con este saludo vemos la forma en la que Él llega. ¿De qué otra forma aquel miedo, aquel desconcierto, aquella incertidumbre podría disiparse mejor del corazón y de la mente turbada de aquellos sus discípulos, que viendo a su maestro en medio de ellos, diciéndoles paz a vosotros? ¿Y quién era el que estaba diciendo paz a vosotros? El autor de la paz, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Versículo 20: testimonio eterno de que este es el mismo que fue crucificado. Les muestras la muestra fehaciente, evidenciando sus heridas en su cuerpo. Una vez que esto ha acontecido, por segunda vez les dice paz a vosotros para reconfirmar y para prepararlos para la encomienda que va a hacerles. Les dice entonces paz a vosotros. Ya pasó el tiempo de comunión, ya pasó el tiempo de fraternidad, ya pasó el tiempo de asombro, ya la fe se vio fortalecida, ya la confusión fue aplacada, aquella incertidumbre fue disipada. Ahora sé que estoy otra vez con mi Señor y Salvador. Ahora el entendimiento ya está otra vez abierto. Ahora ya Dios me reveló que lo que Él me dijo realmente es verdad, y aquí lo estoy sintiendo y percibiendo. Así es que les saludo otra vez para prepararlos para la encomienda que va a hacerle. ¿Cuál es el resultado? Todos aquellos antes amedrentados y encerrados se regocijaron, se gozaron unos con otros, volvieron a tener un ánimo restablecido. ¿Por qué? Porque eran muy animosos, no, porque el Señor había inyectado otra vez esa fuerza en su fe, esa esperanza que estaba pálida y casi extinta, ahora estaba otra vez fuerte y firme. Y es que el Señor siempre cumple su cometido. El Señor nunca intenta y falla. Él siempre intenta y consigue lo que intenta. De otra manera, yo no querría estar rendido a un Dios que a veces le sale y a veces no le sale. Todo lo que el Señor se propone, soberanamente lo consigue. Y aquí cumple su cometido. En este punto de la reunión, el propósito de Jesucristo resurrecto ya está cumplido. Diríamos a los discípulos, ya les volvió el alma al cuerpo, es como lo diríamos en un sentido figurado. La encomienda, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Y en qué implica este así? Una obra del mismo género, pero con una función específica. Obra que habría de tomar a partir de donde que se tendría que tomar a partir de donde el maestro la había dejado. Una obra, digo, del mismo género. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados no a ser mediadores de la reconciliación. Él es el único que puede ser el mediador.
sino solo proclamadores, anunciantes del mensaje de reconciliación. Y no lo iba a ver, pero el Señor me está moviendo a que lo hagamos. Vamos todos a 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. La palabra de Dios hablando. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El apóstol Pablo está cumpliendo con ese envío, siendo portador del mensaje, no el mediador, el portador del anuncio. Os ruego por la misericordia de Cristo, reconciliaos con Dios. Es como llegamos al versículo 22, en donde, según nos dice Génesis 2:7, si ustedes se acuerdan, bueno, el testimonio ahí es que cuando Dios creó al hombre, sopló en él aliento de vida. Nos dice que después de haberlo creado, sopla el aliento de vida. De la misma manera, ahí, en ese momento, sopló el aliento de la unción, aliento de poder en su gracia. El hecho de que Él haya soplado, expulsado aire desde sus pulmones, está hablándonos del cuerpo físico del Maestro resurrectado, una evidencia más. Pero ahora ese aliento es un aliento divino que habría de darles a ellos la unción del Espíritu Santo para cumplir el encargo que les acababa de hacer. 7 sucesos rumbo a gloria. Número 7 y último. Reta a un discípulo. Y para terminar con este último breve punto, déjeme decirle, este reto que le hizo a Tomás es un reto que él hace a todos aquellos que están escuchando este mensaje. Sean hermanos de la iglesia o amistades de los hermanos de la iglesia, para que tomen este reto como Dios lo presenta, se lo presenta a Tomás. Si seguimos en Juan, demos lectura en Juan 20, versículo 26. Al versículo 31. La palabra de Dios nos dice, versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se expuso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tomás, ven para acá. Es que nunca falta aquel quien ausente se pierde de la bendición. Este ya es un encuentro diferente al que relatamos en Mateo y en Lucas.
Este ya no sucedió el mismo día por la noche, este sucedió 8 días después. ¿Por qué? Porque aquella noche, del mismo día que el Señor había resucitado, el buen Tomás no estaba. Pregúntele usted a Tomás, ¿dónde? Yo tengo tentación, si el Señor me concede en su soberanía estar allá en el cielo, me voy a acercar a Tomás y le voy a preguntar, Tomás, ¿qué andabas haciendo el día que resurrectó el Señor? ¿Por qué no estabas con el grupo de sus discípulos? Total, ya estamos aquí en el cielo, caray. Dime, ¿qué te impidió? Ay, es que estornudé 2 veces y ya no pude estar en la reunión. Ay, es que me dolía la cabeza y dije, no, para estar así mejor no voy. Dime, Tomás, ¿qué fue lo que te lo impidió? Bueno, es que ese día vino un familiar al que aprecio mucho, que ya tenía mucho tiempo que no lo recibía y pues por eso no vine. No me voy a aguantar a lo mejor las ganas de darle un zape a Tomás. Bueno, el hecho es que él estuvo ausente. Pero aquí vemos la gracia de Dios. La ausencia en la reunión de los que son de Él le resta bendición al que está distante. Además, no solamente estaba ausente, pero además Tomás era aquel que estaba parado en la plataforma de la incredulidad. A Tomás ya le habían dicho los demás, vimos al Señor resucitado. Pero él no creía. No voy a creer hasta que no lo vea. Mírelo. Aquí entonces vemos una revelación de la paciencia y de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque este otro encuentro principalmente Dios lo procura para encontrarse con aquel incrédulo que no había estado presente. Y que no solamente no estaba presente, dudaba. Por eso sabe que la fe no le puede surgir a un mortal, nomás porque lo desee. Tiene que venir la intervención directa de Dios para que la fe surja en aquel. Y sin duda Dios sabía perfectamente de la incredulidad de Tomás. Y voy a especular, pero de acuerdo a los preceptos bíblicos, Tomás estaba en serio en su incredulidad. Si el maestro no se vuelve a presentar a él y le dice, ven, mete tu dedo aquí, y luego agarra tu mano, métela en mi costado, siente la herida, siente la cicatriz que está ahí, todavía fresca. Si el maestro no hubiera tomado esa iniciativa, hoy en día todavía Tomás estaría dudando. Ya en el cielo inclusive. Pero no, la gracia de Dios se manifiesta, se le presenta. Y entonces Tomás, dice el versículo 28, respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sabe que usted y yo somos bienaventurados porque estos ojos físicos no han visto al Jesús resucitado. Pero el Espíritu de Dios nos da testimonio de que Él está en su gloria. Y por eso somos bienaventurados, porque sin verle lo creemos. Hay suficiente evidencia para que le creamos. Así es que ese encuentro con Tomás deja un mensaje eterno para todos y cada uno de los que están oyendo este mensaje. Porque vuelvo a decir lo que dije en la introducción. Dios conoce al hombre y también conoce todo lo que está en el hombre o en la mujer, en el niño, en la niña, en el joven o en el anciano. Él lo conoce, Él lo sabe. Y esta mañana Él está viniendo porque probablemente hay una dosis de incredulidad en aquel que no le conoce todavía. Y para Él queda esta frase plasmada. La última frase que aparece en el versículo 27. Ya me evidencié delante de ti, Tomás. Así es que no seas incrédulo, sino creyente. Creyente.
Dios está hablando al corazón de más de uno. Puedo anticiparlo. Esta palabra es palabra eterna. La celebración de este día es de un Dios resurrecto que está repartiendo e impartiendo fe para que creas. No seas más incrédulo, sino creyente del Cristo que resurrecto te puede dar salvación y vida eterna si solamente ejerces la fe que Él te está dando para creer, te postras a sus pies y crees. En ese momento la regeneración toma efecto en tu interior y el Espíritu da vida a tu espíritu para darte salvación y vida eterna. Además, siendo Juan el escritor que es, no puede concluir de una manera más contundente este llamado en el último versículo del capítulo. Dice el versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. Tengáis vida eterna en su nombre. 7 sucesos rumbo a gloria. Manera magistral del Señor de preparar a los suyos para el mensaje y para la misión que habría de compartir con ellos, de llevar este mensaje del Evangelio. De un Cristo no que habría de resucitar, no, de un Cristo resurrecto, vivo, con todo el poder que pueda imaginar nuestra mente y más, para traernos a sus pies y darnos salvación y vida eterna. Hermano en Cristo, como verdadero creyente, entonces aprecien todo lo que vale, todo el carácter y todos los atributos y toda la devoción que merece el Cristo resurrecto que esta mañana ha hablado a tu corazón. Él resurrectó, según 1 Corintios 15 del 6 al 7, según Hechos 1:3 y Hechos 13 del 27 al 31, nos habla de más de 500 testigos que ocularmente le vieron en esos 40 días previos a su ascensión. Una vez resurrectado, Él habría de pasar otra vez la eternidad en el cielo. Pero pudiendo ya estar en el cielo, así como cuando empezó su ministerio en la tierra, ayunó 40 días para poder empezar su ministerio allá en Capernaum. Así, habiendo estado ya resurrectado, con acceso directo al cielo, ayunó 40 días en el cielo, permaneciendo en la tierra, para entonces, allá en Hechos 1:8, despedirse de sus discípulos y diciéndolos: ahora sí, el poder que les di del Espíritu Santo va a descender y va a ser tiempo de ponerlo en función plena. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué no lo recibieron en ese momento que Él sopló? Porque Él todavía estaba aquí. Era necesario que Él ascendiera, para que ahora sí, fehaciente e indiscutible y definitivamente, el poder del Espíritu Santo se manifestara en ellos. Y sabe que un día va a regresar. Ese que resurrectó va a regresar otra vez. Por eso, si tú no le conoces, eres llamado a que no seas incrédulo, sino creyente. Y todo esto que te compartí está en la palabra de Dios. Y eso quedó escrito ahí, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si necesitas una explicación más clara, o si te quedó alguna duda de lo que escuchaste en el mensaje, no dudes en contactarnos vía texto o vía algún correo electrónico en nuestra página. Créeme, Dios tendrá a bien darte lo que necesitas para que su propósito se cumpla en tu vida. Y si es de salvación, gloria al Señor. Nos encantará celebrarlo contigo. Terminamos así. Si hacemos eso, estaremos haciendo bien. Dios les bendiga. Terminaremos con la doxología: Hosana, Hosana, Hosana. Y nos vemos los que van a venir en la tarde a la iglesia, 2:30 a 3:30.